dólares. Esta cifra no solo complica cualquier intento del América por competir, sino que pone a los felinos muy cerca de cerrar una de las promesas más importantes del fútbol mexicano. El contrato de Vargas termina en 2026, por eso los de la UANL quieren asegurar el fichaje antes de que el jugador sea inalcanzable por precio. Según las fuentes citadas, la oferta es muy difícil de rechazar y el América ya no tendría margen económico para igualarla, especialmente si sigue sin generar ventas importantes en este mercado. A pesar del interés firme de Tigres, tanto Pacheco como Orbañanos coinciden en que Obed Vargas tiene como prioridad emigrar al fútbol europeo. El jugador está consciente del interés que despertó en clubes del viejo continente y su entorno está recomendando no cerrar la puerta a esa oportunidad. Y aunque en Coapa tienen reportes positivos del mediocampista, el precio y la competencia actual hacen que el fichaje de Vargas sea una opción cada vez más distante. Otro talento que se escapa e Tigres se frota las manos. Reflexionando sobre todo esto, essa situação mostra que o América precisa se mover mais rápido no mercado. Ver como o Tigres está sendo mais agressivo nas contratações, enquanto nós ainda não oficializamos nenhum reforço, é preocupante. Y precisamente hablando de la gestión desastrosa de esta directiva, tenemos que hablar de una noticia devastadora que expone la realidad cruda de los errores cometidos durante toda esta temporada. Ahora sí vamos a hablar de los problemas reales de nuestro América, porque Marcelino Fernández del Castillo de ESPN simplemente escancaró todo lo que está mal en Coapa y que nadie quiere admitir. Y miren que no fueron palabras dulces. El periodista más respetado en el entorno de ESPN dijo claramente, esto no fue coincidencia. Y tiene razón, gente. El América perdió cerca de 20 millones de dólares por no clasificarse al Mundial de Clubes. Vean bien los números que Marcelino reveló. Solo por participar, los equipos tenían garantizados 10 millones de dólares. Cada victoria costaba 2 millones. Empatar 1 millón y avanzar a la siguiente fase costaba 7 millones. O sea, fuimos un desastre financiero completo. Pero el análisis de Marcelino va mucho más allá de los números. Fue quirúrgico al identificar los errores de la comisión técnica, principalmente la formación del plantel. Sobrecargaron el mediocampo y cuando Zendejas o Bryan estaban ausentes, no había sustituto. Dilrosun nunca funcionó y en momentos cruciales faltó frescura ofensiva al equipo. Y aquí es donde me indigno. También cometieron un error al dejar ir a Richard Sánchez sin reemplazarlo, lo que les impidió contratar a un jugador extranjero que pudiera contribuir. Hermano, ¿cómo es posible que la directiva deje salir a un jugador que daba soluciones diferentes y no trae a nadie en su lugar? Es de una incompetencia gritante. Sobre Jardín, Marcelino fue hasta piadoso pero certero. Jardine también necesita recargar energías. Ya parecía desesperado en el banco como en la expulsión contra Cruz Azul. Y fue exactamente eso lo que vimos. Un técnico que siempre fue sereno, perdiendo la cabeza en momentos decisivos. El análisis de la directiva fue aún más devastador. Fallaron en planear sus salidas y contrataciones. Sabían que Dilrosun, Valdés y Sánchez podrían irse y desperdiciaron 3 plazas de extranjeros. 3 plazas, 3 oportunidades de traer jugadores de calidad que se fueron por el caño por pura mala gestión. Y hay una revelación que me dejó aún más indignado. Según Marcelino, la lesión de Henry en la final fue una ruptura, aunque fue disimulada. O sea, nuestro goleador estaba reventado y aún así jugó la final. Eso explica mucho sobre nuestro rendimiento ofensivo en las fases decisivas. Ahora, hablando sobre Henry, Marcelino fue realista. Tiene más de 30 años y sufre problemas físicos recurrentes. Si no mejora, decisiones difíciles tendrán que tomarse. Es duro de escuchar, pero es la realidad. Nuestro artillero está en una fase crítica de su carrera. Y aquí viene lo peor de todo. Sobre las declaraciones de Brian Rodríguez, no fueron bien recibidas. Hablar de Suárez y el Inter Miami justo después del partido contra LAFC fue lamentable. Puede ser una estrategia para buscar un aumento salarial. ¡Hermano! ¡Qué falta de profesionalismo! El equipo acababa de perder una oportunidad histórica y el tipo ya estaba haciendo mercado público. Pensando bien las cosas, llegó la hora de hacer una reflexión profunda sobre los rumbos del América. Marcelino
tuvo valor de decir lo que muchos de nosotros pensamos. Este semestre no fue mala suerte, fue una secuencia de errores estratégicos que costaron caro. 2 años después del inicio del proyecto, es hora de una renovación. O se cambia al técnico o se renueva el plantel y está en lo correcto. Ahora, relacionado con esas pérdidas financieras mencionadas por Marcelino, tenemos que hablar de Diego Valdés y cómo el América logró perder dinero de una forma casi artística. Diego Valdés finalmente salió del América rumbo al Vélez Sarsfield de Argentina, pero la negociación fue un desastre financiero completo para las Águilas. Prepárense para esta información. El América había pagado cerca de $10 millones por Valdés en su momento, lo que en pesos daba más de 190 millones, pero ahora lo vendieron por apenas $3 millones. Eso resultó en un prejuicio de poco más de 130 millones de pesos con la salida de Diego a su nuevo club. Y miren el timing perfecto. Semanas atrás, Fortaleza de Brasil tenía un acuerdo con el América que podría haber sido económicamente mejor para los de Coapa, pero la negociación con el jugador no llegó a buen puerto y se cayó. O sea, Valdés rechazó una opción mejor y acabó saliendo por menos dinero aún. Genial, ¿no? Analizando fríamente essa situação toda, é quase cômico como o América consegue administrar suas finanças. Por um lado, perdem 130 milhões de pesos com o Valdés numa operação que poderia ter sido muito melhor gerenciada. Por outro lado, tem a oportunidade de fazer uma venda inteligente com Cáceres por 5 milhões de euros, que seria uma excelente operação. A diferença é gritante. Valdés saiu por lesões constantes e falta de rendimento gerando prejuízo. Cáceres sai no auge, com o interesse europeu real podendo gerar lucro significativo. É a diferença entre vender por necessidade e vender por oportunidade. En medio de toda esta situación financiera complicada, surgió otro nombre en el radar del mercado que está alertando a todo América: Juan Manuel Sanabria. Después de no haber conseguido ningún título en el primer semestre de 2025, la intención del América es reforzarse para tener una plantilla de peso con la que busquen una vez más el título de la Liga MX. Es por eso que a lo largo de las últimas semanas salieron varios rumores en torno a las Águilas. Uno de los nombres más interesantes fue el de Juan Manuel Sanabria, actual jugador y capitán del Atlético de San Luis. Y es que si bien de momento no hay una oferta formal por él, es sabido que las Águilas ya se acercaron a la directiva potosina para conocer la situación del charrúa. De acuerdo con los últimos reportes, Juan Manuel Sanabria vería con buenos ojos salir del Atlético de San Luis en busca de desafíos más grandes para su carrera. Por eso, su llegada al nido es algo que ilusiona a todos, incluso a su propia familia. Quien se pronunció al respecto fue el hermano del jugador, que en redes sociales fue sorprendido dando likes a publicaciones relacionadas al posible fichaje de Juan Manuel Sanabria al América. Si bien es cierto que su posible llegada al América sería algo muy positivo para el equipo, la realidad es que no será un refuerzo sencillo considerando que su valor es uno de los más altos en el fútbol mexicano. De acuerdo con información de Transfermarkt, el charrúa tiene un costo de mercado cercano a los $7 millones. Pero cambiando a una noticia que al menos nos da algo positivo, el América ya tiene a su primer refuerzo para el Apertura 2025, aunque el club no haya hecho el anuncio oficial. ¿Saben qué? El Club América ya inició su pretemporada para el Apertura de 2025 y lo hizo con algunas mudanzas inesperadas. Después de un mes de inactividad y descanso, tras el fracaso en los playoffs del Mundial de Clubes, el equipo de André Jardín regresó a los entrenamientos con la mayoría de su plantel y con una cara nueva que no es tan nueva, Ralph Orquin. Aunque el club no haya divulgado ningún comunicado oficial o hecho alguna presentación, el lateral izquierdo ya debutó por el América desde que regresó de préstamo. La afición no tardó en notar su presencia, principalmente ante la situación actual. Él sigue siendo el único refuerzo que ya jugó por el equipo en esta nueva temporada. Pero esperen, hay más. Ralph Orquin fue prestado al FC Juárez durante el Clausura de 2025 y al final del torneo, Bravos anunció el fin del préstamo. El lateral, formado en Coapa, regresó automáticamente al equipo principal azul crema,